Bueno, pues en primer lugar agradecer tanto a Feliciano como al equipo organizador pues la idea de trabajar esta cuestión de la Asamblea Conjunta. Yo apenas la había trabajado nunca, un poquitín de pasada en un pequeño perfil biográfico que hice el cardenal Tarancón, pero yo creo que efectivamente es un momento muy interesante y clave en la historia de la Iglesia española y de la Iglesia y de la propia sociedad española en los últimos momentos del franquismo. Entonces yo, como después esto se va a publicar y podremos ver más los detalles, os voy a presentar tres frases antes de centrarme en lo que sería el desarrollo de la Asamblea Diocesana de Toledo. En primer lugar, la situación de la diócesis, en segundo lugar, la situación del seminario y, en tercer lugar, la personalidad del arzobispo, que en este caso es clave. En toda la diócesis hemos visto que es clave, pero en este caso es esencial porque se trata del cardenal Tarancón. Entonces, desde un primer momento, vamos a ver cómo Tarancón trató de hacer un proceso modélico. Es decir, Tarancón desde el primer momento va a apostar por la Asamblea Conjunta y va a intentar que la diócesis de Toledo tenga un proceso, diríamos, ejemplar. Bueno, la diócesis de Toledo en 1971 era una diócesis que estaba sufriendo o venía sufriendo una serie de transformaciones profundas. De haber sido, junto con la archidiócesis de Sevilla, una de las diócesis más grandes de España, en pocos años, tras el concordato de 1953 había perdido más de la mitad de su territorio. Es decir, los arciprestazgos de la provincia de Granada, de la provincia de Jaén, de la provincia de Guadalajara y de la provincia de Albacete habían pasado a otras diócesis y el territorio diocesano quedaba reducido, aunque se había ampliado para que coincidiera con los límites provinciales de Toledo. Quedaba reducido a la provincia de Toledo y a unos enclaves en la provincia de Cáceres y en la provincia de Badajoz. Pero no solamente era la transformación, diríamos, territorial, es una diócesis fundamentalmente rural, en la que tiene mucho peso el apostolado rural, los movimientos rurales de acción católica, pero una diócesis que también ese mundo rural está sufriendo una transformación bastante acelerada. Una gran emigración, a Madrid, a Bilbao, a Barcelona. Con lo cual los pueblos están perdiendo población y población dinámica, se están quedando una población muy mayor, pero también se está produciendo una transformación cultural. Una diócesis que por su característica rural había tenido un alto grado de analfabetismo, pues había pasado de más del 50%, pues en 1971 tenemos el dato más alto en Badajoz, que es del 9%, el 6% en Cáceres de analfabetismo y el 5% en Toledo. Es decir, hay una profunda y acelerada transformación en la diócesis. Una diócesis con un clero muy joven. Ayer creo que lo apuntaba la ABA, una diócesis que en 1936 había sufrido el asesinato de prácticamente la mitad del clero, con lo cual la población clerical era bastante joven, sacerdotes que se habían ordenado después del concilio, tras la gran avalancha que se produce en los años 40-50. Sacerdotes que, si bien proceden todos de un ámbito rural, han pasado algunos por Comillas, han pasado algunos por Roma. De hecho, del grupo de Comillas van a salir algunos de los obispos auxiliares que después van a aplicar el concilio. Torija, Antonio Dorado, Gamino Díaz Merchán, y que han tenido en los años 50-60 un papel muy activo en la pastoral de la diócesis. Por tanto, es un clero joven, un clero muy implicado en el apostolado de acción católica. La acción católica con el cardenal Pleidenier, la diócesis había tenido un gran impulso. Y un clero que está experimentando pues toda esta crisis del posconcilio. Un clero que todos los obispos normalmente definían como un clero obediente, un clero que había estado bajo un largo pontificado del cardenal Pla, muy conservador en su mentalidad, pero por otra parte muy activo en el ámbito social desde sus tiempos de sacerdote diocesano de Barcelona. Y a la muerte de Pla,
se produce un pequeño interregno. El obispo auxiliar, que es Anastasio Granados, es un hombre que se debate entre aplicar el concilio, pero con muchas reticencias. Y entonces, cuando llega Tarancón, que llega en el año 69, se va a encontrar con un clero con muchas y con un laicado con muchos deseos de renovación, de aplicación del concilio. Con un seminario que está también experimentando estas crisis. Yo he analizado un poquito en el momento algunas publicaciones, porque hay mucha literatura en torno al sacerdocio en estos años, y claro, todo esto está llegando a los seminaristas. Un seminario con una profunda crisis interior, un seminario que ya ha empezado a ver descender el número de vocaciones, y en el que, por una parte, hay un rector, José Estupiñá, que llevaba muchísimos años, había sido rector prácticamente desde el final de la guerra, con una mentalidad muy conservadora, pero que se encontraba primero con un grupo de seminaristas muy activos que querían cambios y con un grupo de profesores que venían de Comillas o venían de Roma con unas ideas renovadoras. Entonces, el primer año de Tarancón en Toledo se va a encontrar con la crisis del seminario. Tarancón se va a entrevistar con profesores, se va a entrevistar con los seminaristas, se va a entrevistar con los formadores, y en el primer curso completo que va a estar Tarancón, es decir, el propio curso 69-70, perdón, va a cambiar el rector, va a cambiar el equipo, va a introducir nuevos profesores, se va a aprobar un nuevo reglamento que va a pasar también por el Consejo Presbiteral, es decir, en la reunión del Consejo Presbiteral aparece una y otra vez el tema del seminario. Se va a crear una comisión a propósito para tratar el tema del seminario, formado por profesores, se ha consultado a los seminaristas, miembros del clero diocesano, y todo eso va a llevar a un nuevo reglamento en el que se apuesta por mantener la institución del seminario, el Consejo Presbiteral, un Consejo Presbiteral también renovado, nada más llegar Tarancón. El primer Consejo Presbiteral de la época de Playdeiniel finaliza su mandato y comienza uno nuevo. Entonces, el tema del seminario ha pasado por el Consejo Presbiteral, se apuesta por mantener la institución, pero renovándola. De hecho, se comienza también una experiencia que es la de los grupos de seminaristas en pisos encargados a un sacerdote que forma parte también del equipo de formación del seminario. El nuevo profesorado que se incorpora, un profesorado con nuevas pedagogías, un profesorado muy dinámico, un profesorado con nuevas ideas, que va poco a poco dejando a un lado a los profesores más tradicionales. Incluso algunos pues han sido destituidos porque los propios seminaristas han pedido que se quite a profesores. Entonces, en este contexto tenemos a la figura de Tarancón. Tarancón, que cuando llega a Toledo, llega con la expectativa de tener ahí un largo pontificado. De alguna forma es verdad que cuando se ha creado la conferencia episcopal, la figura del primado pierde efectividad, pero a nivel simbólico aún se mantiene. Y en esos años acaba de morir una figura tan carismática o tan respetada como es Playdeiniel. Y de alguna forma que Tarancón ocupe simbólicamente lo que sería la cúspide de la jerarquía eclesiástica española, está siendo una manifestación más de la apuesta de Roma por Tarancón como figura renovadora, que después se manifestará más claramente con el traslado a Madrid, pero un traslado que en ese momento no está previsto. De hecho, es curioso, porque cuando Tarancón llega a Toledo, todo el mundo pensaba que a Toledo iba a venir Casimiro Morcillo, y arzobispo de Madrid. Curiosamente, bueno, Monseñor Morcillo ya sabemos que hay en Roma una especie de desilusión, no le van a hacer nunca cardenal y no viene a Toledo, o no va a Toledo. Hay un discurso que después se realiza a la inversa. El sector más conservador va a decir, bueno, bien, Tarancón va de primado, pero la primacía ya no existe, ya no tiene ningún valor. Lo que vale es la sede más importante, que es Madrid. Cuando Tarancón vaya a Madrid se va a decir al revés, y venga don Marcelo Toledo, la sede primada la importante, y Madrid no deja de ser una diócesis más. Entonces es curioso el uso que se va a hacer también de este elemento simbólico. Pues bien, Tarancón, sabéis que desde el primer momento va a apostar por la realización de la asamblea conjunta, esa intervención que tiene Tarancón ante los obispos, que es decisiva
para que los obispos decidan finalmente realizar la asamblea conjunta. Esa intervención que tiene, que nos hablaba ayer también Juan Mari Laboa, en la reunión de obispos europeos en CUAR, que va a ser también impactante y al mismo tiempo que está produciendo la asamblea conjunta, vamos a tener poco después el sínodo de los obispos en Roma, sobre el tema esencial, sacerdocio y justicia social. Y Tarancón va a intervenir también, hace una de las intervenciones más importantes en la aula sinodal. Por tanto, Tarancón está implicado existencialmente en lo que sería el desarrollo de asamblea y está muy al día de toda la problemática sacerdotal. Repito, esa ponencia entre los obispos, que crudamente expone la situación del clero en España, es decisiva. Entonces, Tarancón, cuando llega a Toledo, va a apostar por la asamblea. Entonces, sí, efectivamente, como esto va rápido, paso a la asamblea, luego ya cuando lo publiquemos todo esto lo podéis leer. Entonces, que cuando entre las prisas la técnica no funciona. La asamblea va a comenzar, como ya sabéis, por la fase previa sería la encuesta diocesana. Bueno, pues Tarancón, el 24 de mayo del 69, es decir, a poco de incorporarse a la diócesis, invita a todos los sacerdotes a realizar la encuesta y les pide que participen con absoluta lealtad, que quiere disponer de los datos reales insistiendo tanto a sacerdotes como a los propios obispos, él como obispo, que debían estudiar seriamente los problemas que se presentaban sobre el ministerio y la vida de los sacerdotes. Previamente se había reunido ya con los arciprestes para prepararla, y de los 350 sacerdotes residentes en ese momento en la diócesis de Toledo, la cumplimentaron un total de 257. Es decir, es un número pues, bastante amplio. Después de las encuestas vamos a tener ya la preparación más concreta de la asamblea. Tarancón va a enviar a las jornadas del clero que se celebran en Madrid en mayo del 70, a la segunda jornada de delegados del clero, a dos de los sacerdotes que en ese momento están más implicados en la pastoral de renovación de la diócesis, Jaime Colomina y Antonio Saiz Pardo, y tras presentar al nuevo Consejo Presbiteral la asamblea y el plan de trabajo, va a haber una reunión monográfica en diciembre del año 70 del Consejo Presbiteral para organizar lo que sería el desarrollo de la asamblea y convirtiéndolo además en uno de los objetivos de la pastoral de la diócesis para ese año. Uno de los tres pilares de toda actividad pastoral sería la celebración de la asamblea. Se insiste mucho que haya un clima de libertad, que los sacerdotes puedan pertenecer a dos grupos, al grupo formal y a los grupos espontáneos, que se creen grupos complementarios, que haya también en algunos grupos presencia de compromisarios seglares. Insiste que el Consejo Presbiteral no interfiera en el desarrollo de la asamblea. Es decir, es una idea que otra vez aparece, el del clima de libertad, que haya plena libertad para desarrollar la asamblea. Los retiros espirituales de finales del año 70, todos se van a dedicar a la asamblea. De hecho, el cardenal va a dirigir el retiro espiritual de octubre de la ciudad de Toledo y lo va a dedicar a la preparación de la asamblea. A lo largo del mes de noviembre se fueron presentando por las diversas zonas pastorales los resultados de la encuesta e inmediatamente se organizaron los grupos de trabajo que comenzaron el 17 de noviembre. Hubo un total de 17 grupos de trabajo. De nuevo, el retiro de diciembre se centró en las exigencias de ese retiro de Adviento, se centró en las exigencias de la asamblea. El 14 de ese mismo mes hubo la reunión con los responsables del grupo de toda la diócesis.
En enero va a haber otra nueva reunión para constituir los diversos grupos. Y en junio, es decir, ya un poco antes de la celebración de la Asamblea Diocesana, Tarancón dirige un nuevo escrito a los sacerdotes en el que recalcaba, primero, que él asumía la responsabilidad de la empresa, que él estaba empeñado en la realización de la Asamblea y que quería que se realizara plenamente. Y reiteraba su palabra, de su compromiso con la Asamblea y con lo que saliera de la Asamblea. Pidió, eso sí, que todos se atuvieran a unas reglas de juego que todos aceptaran como válidas y que se concretarían en el reglamento de asamblea. Que él estaría presente y pedía que toda la diócesis se implicara también, que hubiera una administración diocesana para preparar la asamblea, una preparación de oración en las parroquias, en los diversos grupos, y que se trabajara libre de prejuicio, que se hiciera siguiendo la voz del Espíritu Santo, pero que no hubiera prejuicios a la hora de su realización. La asamblea se realizó entre el 21 de junio hasta el día 26, y el esquema era, el primer día pues, se comenzó con la Eucaristía, y nada más celebrar la Eucaristía, la tarde del 21 se celebraron las sesiones de elecciones, y al día siguiente hubo por la mañana ponencia, el primer tema, por la tarde según la segunda ponencia, el 23 por la mañana una nueva ponencia con el tercer tema, y por la tarde votación de la primera, segunda y tercera ponencia. El 24 por la mañana se presentó el cuarto tema, por la tarde el quinto, y el 25 por la mañana se presentó el sexto. Y en la última tarde se votaron cuarto y quinto, sexto tema. Y la conclusión pues, fue el día 26. Las conclusiones, te le comentaba José Ramón, fueron publicadas en el Boletín Diocesano, pero no se publicaron al cotejar entre las conclusiones de la Asamblea y las que aparecen en el boletín. No se publicaron exactamente. Bueno, lo que se publica exactamente, pero no se publica todo. Hay una introducción en el boletín en el que se advierte que, dado que dichas conclusiones eran de diferente amplitud, unas eran de ámbito nacional, con problemas que excedían el ámbito diocesano, y otras tenían un carácter específicamente diocesano, solamente se recogían las de carácter específicamente diocesano. Cotejando, ¿qué es lo que no aparece? Los debates sobre el celibato. Esto no aparece en el boletín. A continuación, Tarancón va a presidir, y sería interesante porque aquí yo no he podido ver nada. Bueno, Tarancón está, al mismo tiempo que preside la Asamblea Diocesana de Toledo, le toca, tras la muerte de Morcillo, presidir la Asamblea de Madrid. Él va a estas dos bandas. Pero además tiene que presidir la Asamblea de la provincia eclesiástica de Toledo. Bueno, pues curiosamente fue una asamblea diocesana muy conflictiva por las diócesis de Coria Cáceres y de Plasencia. Y particularmente Plasencia resultó muy conflictiva. Entonces, yo no he podido ver qué ocurrió en esas diócesis, y aquí no tenemos a nadie ni de Plasencia ni de Coria Cáceres, pero parece que eran diócesis que había una efervescencia muy fuerte, y que precisamente fueron los sectores más avanzados, sobre todo en Plasencia, los que originaron este conflicto que Tarancón tuvo que capear. Y concluyo. Bueno, ¿cuáles serían los resultados de la Asamblea en Toledo? Pues por las entrevistas que he podido hacer, sobre todo fue un momento de mucha ilusión, un momento de mucha implicación del clero, un momento que después no tuvo quizá consecuencias prácticas, porque sabéis que a los pocos meses Tarancón se produce ese triplete que nos decía antes Jordi. Jubán va a Barcelona, de Barcelona don Marcelo se traslada a Toledo, y de Toledo Tarancón se trasladó a Madrid. En Toledo con don Marcelo se inicia un periodo totalmente distinto al de Tarancón, pero sí es cierto que, por lo que me comentaban, hubo toda una efervescencia en el clero que
bueno, luego en la práctica, pues muchas de esas inquietudes que se habían tratado en la Asamblea, pues se pudieron llevar a la práctica. De hecho, parte del clero más avanzado, que en el siguiente pontificado sería, de alguna forma, apartado, sí que ha sido durante muchos años el que a nivel pastoral ha sido también como más dinámico. Entonces yo creo que la Asamblea de Toledo es inseparable de esta figura de Tarancón, y concluyo con la visión que tenía Tarancón de la Asamblea Conjunta, porque antes de que se produzca el traslado a Madrid, él tiene una reunión del Consejo Presbiteral en el que les cuenta, nada más acabar la Asamblea Conjunta, les cuenta lo que había sido el desarrollo de la Asamblea. Y entonces leo esto y concluyo, porque sería un poco la visión, o al menos la visión oficial, que Tarancón pretende transmitir. Cuando inaugura el tercer Consejo Presbiteral, señaló que se había trabajado con intensidad, con responsabilidad y seriedad, quedando cuantos siguieron de cerca, tanto obispos y sacerdotes como seglares y periodistas, asombrados por el progreso realizado en la Asamblea Conjunta, por el tono dialogal conseguido y por la conciencia de corresponsabilidad que a todos incumbía en el quehacer eclesial. Y añadió que la Asamblea había adoptado una postura bastante nueva en la vida de la Iglesia, que a algunos les costaría comprender, pero que todos deberían aceptar paulatinamente y llevar a la práctica de modo prudente. Esta sería la síntesis de Tarancón, la síntesis oficial y su balance de la Asamblea Conjunta. Y bueno, pues yo creo que, aunque después sabemos que la historia ha ido por otro lado, pero creo que vale la pena y está valiendo la pena que hagamos esta reflexión sobre este momento tan importante. Y ojalá, pues, porque yo creo que van surgiendo estas dudas, pudiéramos ampliar o se pudieran ampliar las investigaciones a qué ha ocurrido en el resto de las diócesis. Muchas gracias.